Saludos y bienvenidos nuevamente a otro lunes, a otro compartir, a otro tiempo de mirar ciertos versículos para seguir comprendiendo, seguir creciendo en nuestro entendimiento sobre esta verdad espiritual que lunes tras lunes describo con el título La venida de Cristo y cómo esta verdad espiritual a través de la historia ha sido cumplida y cómo hoy vamos a ver dos versículos en Mateo que nos ayudan a comprender esta verdad espiritual, a internalizar, a discernir verdades espirituales espiritualmente. Y también vamos a ver el porqué, qué representa esta corona que llevo en mi cabeza, pero qué representa la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así como lo vemos en las Escrituras, tanto en Santiago, vamos a leer un versículo en Apocalipsis y vamos a ver cómo todo esto nos enseña en nuestro presente una grandiosa verdad. Y esto para que en lo que nos reste de vida podamos disfrutarla, podamos recibir nuestra corona de vida en este lado de la vida, a medida que entendemos. Y eso que para muchos esperan, la segunda venida de Cristo, sea lo que eternamente siempre ha sido, sea la revelación interna en su ser que les cambie la presente vida. Así que vamos a comenzar. Tengo aquí unas notas, voy a dejar todos los versículos y comentarios y notas aquí en Facebook y también en YouTube. Aquí estamos en Facebook Live, acá estamos en YouTube. Gracias por compartir y comencemos. Vamos a estar mirando en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Y voy a leer estos versículos rapidito. Dice: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Versículo 29. Pónganse en mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Y como en muchos de los videos que siempre hago, comparto como nota, atención, es como decir advertencia para aquellos que escucharán este video, y es que cuando interpreto las enseñanzas de Jesús en el canal YouTube, y te invito a mi canal en YouTube, se llama Universidad Cristo, con más de 600 videos, donde entonces hablo de la historicidad de Jesucristo, de las historias de la Biblia,
conforme al género de literatura que ellas representan. Y la vida de Jesús, la vida de Jesucristo, la miramos con un lente histórico, porque vemos una enseñanza espiritual, una unidad, un espíritu, una verdad que a través de la historia se comparte. Y por eso en este canal Universidad Cristo compartimos no interpretando la Biblia de una forma fundamentalista, de una forma como la tradición de fe y la religión judeo-romana cristiana en la cual yo nací, fui criado la mayor parte de mi vida, interpretan la historia de Jesucristo y Jesucristo en el cielo y Jesucristo que entonces pronto vendrá. No, aquí no estamos interpretando la vida de Jesucristo así, sino de una forma espiritual para crecer espiritualmente a medida que vamos entendiendo nuestra historia y cómo a través de la historia, por miles y miles de años antes de las historias que nosotros conocemos, ¿ves? Las historias de la Biblia, las historias del Tanakh, Torah o lo que llamamos Viejo Testamento. Conocer la revelación de Dios y la inspiración divina, la inspiración de Dios en literatura que antecede estas historias. Y entonces por eso, viendo una esencia, un mensaje, viendo un evangelio que a través de toda la humanidad siempre es. Y a medida que el ser humano lo escucha con sus ojos, lo escucha con sus oídos y lo ve, todo escuchar y ver con ojos espirituales metafóricamente representa a esa conciencia que comprende entonces estos conceptos, ideas espirituales para descubrirlas y reconocerlas, que estas historias hablan de cada uno de nosotros y de nuestro presente. Cómo aplicar, cómo vivir, cómo ser. Entonces, pues, como advertencia, no estamos interpretando estos versículos de esa manera de interpretación de la tradición cristiana. Como que aquí Jesucristo estaba diciendo en el contexto histórico, vengan a mí. Jesucristo, ¿ves? Diciendo, vengan a mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No. Vamos entonces en este compartir a ver con unos lentes de la historia, con unos lentes espirituales, vamos a crecer en una enseñanza de vida eterna. Así que, vuelvo, Mateo 11, 28 al 30, ya leímos, entonces vamos a procurar conocer qué realmente es ese vengan a mí. Y por qué entonces, como dije al principio, qué relación hay entre esta corona o la corona de vida con ese vengan a mí. Comparto en las notas que tengo, y esto después de haber leído Mateo 11, 28 y 30, dice, porque vemos que nos dice Mateo 11, 28 al 30, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. En el versículo 29 dice, pónganse en mi yugo
Y cuando vemos, no podemos relacionar y conocer que un yugo es algo como que une a, en este caso, un yugo. Vemos los animales que para los toros, las vacas, para arar la tierra, pues se utilizan yugo, ese canto de madera que los une. Pero espiritualmente hablando, ¿qué es este yugo? ¿Y qué nos une? ¿Y a qué nos une? ¿A quién nos une? ¿Y cómo nos une? Este yugo que aquí se está hablando. Y el yugo significa algo que une. Así, a través de la historia, en la espiritualidad oriental, está la palabra yoga. Y mira que como casi similares son. Yoga y yugo. Cuando uno busca la definición de la palabra yoga, significa unión. So, yoga y yugo prácticamente es algo que une, unión. So, el yugo significa algo que une. Así es yoga. Ahora, cuando miramos en el tipo de enseñanzas espirituales oriental, tienen este principio. La unión, el yoga, ¿ves? La unión ¿con qué? Con el superconocimiento. Y esta palabra superconocimiento es en español, pero en la lengua sánscrita es jnana. Y esa palabra o ese concepto del superconocimiento, les quiero dar un poco de descripción sobre, porque lo considero como puntos esenciales que para un occidental, como en este caso mi persona, han sido vitales para comprender y entender estas enseñanzas espirituales, sobrenaturales, que leemos y llamamos evangelios. Entonces, cuando miramos este concepto, idea, principio oriental sobre la unión con el superconocimiento, esto nos puede ayudar a facilitar el crecimiento y la evolución espiritual al promover el autodescubrimiento y la transformación interior. Al practicar todo lo que uno hace con el yugo, ¿ves? Y el yugo, nuevamente, tiene que ver con el superconocimiento o el conocimiento, ¿ves? Uniéndonos en conocimiento ¿a qué? Y como el versículo nos dice, venid a mí. Uniéndonos en el superconocimiento de lo que Cristo es. Lo que Cristo es espiritualmente a través de la historia de la humanidad. Y como decía al principio, no lo que Cristo es en una tradición e interpretación de fe que dice Cristo es alguien, un ser físico humano o alguien que está allá arriba de los cielos. Porque interpretan así como en Hechos capítulo 1 lo vieron subir en las nubes, pues si así mismo dijo, así lo verán venir, pues así se interpreta a Jesucristo o a Cristo, a alguien que pronto vendrá, a alguien físico. Y no estamos leyendo literatura de género espiritual para entenderla, discernirla espiritualmente. Entonces, nuestra unión, nuestro yugo, nuestro yoga, en el conocimiento o en el superconocimiento, es
de lo que esta esencia, espíritu, realidad, Cristo es. Entonces, y ese autodescubrimiento en nuestro ser interior. Y por eso al practicar todo lo que uno hace, ¿ves? En ese conocimiento en Cristo. Por eso Filipenses capítulo 4, versículo 13, tiene esa gran afirmación. Todo lo puedo en Cristo. Porque Cristo viene a ser esta realidad espiritual interna. Por eso esta corona de vida, ¿qué esto representa? Y es lo que Cristo es. Por eso todo lo puedo en Cristo. En ese ser interior, en esa versión tuya, en esa conciencia tuya, suprema, divina, espiritual. Esa conciencia de Cristo formada en ti que te hace a través de la vida decir, realmente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en ese conocimiento está el yugo, está la unión, está ese venid a mí, está venid a mí, venid a esta conciencia en ti. Venid a esa versión de ti sobrenatural. Y en ese estado se encuentra todo lo que como el versículo nos dice. Entonces, para seguir aquí y terminar con este comentario, por eso al practicar todo lo que uno hace con el yugo, ¿ves? Con la unión en esta mentalidad divina formada en uno, Cristo, con regularidad y con intención, puedes profundizar tu comprensión de ti mismo y del mundo. Y en última instancia, evolucionar hacia un ser más consciente y despierto en tu presente. Porque estás despierto, reconoces, ves, percibes, comprendes en ese superconocimiento. Ves y no ver con ojos naturales, físicos, no. Ver, entendemos que cuando hablamos de visión espiritual o ver lo espiritual, nos referimos a esa percepción, a esa intuición, a esa comprensión de conceptos espirituales y de la presencia de lo que siempre es. La divina presencia o lo que históricamente, bíblicamente, según Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesucristo llamó el reino de Dios y su justicia. Lo que también en Lucas capítulo 17, versículo 21, llamó el reino de Dios, que está donde uno. ¿Y cómo se ve? Acá en la mente. La culminación de la devoción sincera unida a la intensidad de la práctica diaria, unida a la meditación en Cristo, que no está en el cielo, como decía ahorita, y para muchos cuando se escucha la palabra meditación, pues es como que algo diferente, porque estamos tan acostumbrados a orar, a hablar con Dios. Pero he conocido y por los años la realidad y verdad de este principio de vida y cómo a través de las Escrituras lo revela, lo enseña, y lo que es
La meditación es como decir uno tomar un tiempo para enfocar la mente en lo verdadero. Por eso en Cristo. Por eso en enfocar la mente en algo que de verdad tiene valor. Porque cuando uno trata de practicar eso, voy a sentarme unos minutos a pensar que naturalmente, rápidamente sucede. La mente se dispara para cosas que hay que hacer. La mente se dispara para lugares que me gustaría estar. La mente entonces te trae, tengo un poco de hambre, y lo menos que uno puede hacer es meditar, pensar. Por eso vemos el versículo cuando Jesucristo dice: y cuando oréis, entra en tu aposento alto y cierra la puerta. Y cuando uno mira esos versículos de una forma, con el lenguaje que utiliza, metafórico, ¿qué representa? Cerrar la puerta. Y es cerrar, ¿ves? Es como decir, parar la mente. Parar la mente en un objetivo claro. Porque la mente sigue, como decir, distraída o ansiosa, o es como cerrar la puerta, es como decir, concéntrate en esto. Y en este caso, hablando de este principio, concentrarse en esta realidad, meditar en Cristo, en esa versión, esas cualidades, esa mente, esa personalidad que uno es, que tú eres. Esa versión tuya sobrenatural que está en ti, que es tu mentalidad, y que Cristo no es alguien diferente y separado de ti, como a través de las tradiciones de fe nos enseñan o nos han enseñado. Entonces, por eso, meditar en Cristo, que no está en el cielo, no está en un edificio, sino está presente dentro de ti, eso conduce al reconocimiento directo, inmediato, de que la presencia de Cristo dentro de ti es tu propia naturaleza esencial. Es tu propia vida, es tu propio ser, es tu propia mente, con la cual piensas, dices y haces todo lo que haces diariamente. Las tradiciones religiosas te hacen creer que la presencia de Cristo dentro de ti es algo diferente a ti. Te hace creer que Jesucristo está allá en el cielo y que pronto vendrá, siendo Cristo una persona diferente a ti. Y como decía anteriormente, ahí vemos la diferencia, y por eso estos videos que hago semanalmente, donde comparto esta gran diferencia que existe entre las interpretaciones de religiones y tradiciones de fe, de estos conceptos que vemos en la Biblia, o puntos espirituales para los cuales unos llaman teología, escatología y todos este tipo de interpretaciones. Las tradiciones de fe occidentales la interpretan como eventos literal que entonces pronto sucederán. Pero vemos la diferencia de estos conceptos espirituales que vemos a través de los evangelios del Nuevo Testamento y del libro de Apocalipsis, que cuando uno entonces
tiene conocimiento de la historia y de cómo a través de la historia, por años, por miles de años, se ha utilizado metáforas, cuentos, alegorías, mitos, leyendas, parábolas, historias, para enseñar verdades de la vida natural del ser humano, verdades de cómo el ser humano es, cómo el ser humano es influenciado, los sentidos del ser humano, los pensamientos del ser humano, las emociones, los deseos, los miedos. Y todo eso a través de la historia, desde el oriente hacia el occidente, se han utilizado diferentes géneros de literatura espiritual, poesía, cánticos, oraciones, tradiciones orales, enseñanzas, ¿ves? De generación en generación, de familia en familia, de amigos, en caminos, historias para enseñar verdades de la vida natural, y por eso son verdades eternas. Porque todos los seres humanos, naturalmente, somos bien similares. No somos todos iguales, pero somos bien similares. Y por eso estas enseñanzas podemos conocer de ellas que se dijeron 4,000, 5,000 años atrás, y como hoy nos sirven para elevar nuestra conciencia y nuestro estado presente de vida, a reconocer, a entender, a cambiar, para crecer. Y vemos lo vital de estas dos interpretaciones. La interpretación espiritual de estos conceptos, y de esa es la cual me enfoco cuando entonces leo estos versículos como este que estamos leyendo hoy. Entonces continúo. Exacto, hablaba entonces. Considero este punto importantísimo y lo seguiré compartiendo. El punto de las diferencias en interpretaciones, porque como decía ahorita, las tradiciones de fe y la religión, desde que nacemos, nos condicionan a que Jesucristo, su historia, es alguien que existe y es una realidad, tanto espiritual como material, pero está en el cielo, y por eso pronto vendrá. Y por eso se hace difícil comprender y entender la enseñanza espiritual que esta literatura contiene, que nos está hablando al comprenderla de que la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, no se está refiriendo a alguien físico y material que va a venir a establecer un reino físico y material, o que va a llevar a personas a un sitio sobrenatural, mansiones celestiales, calles de oro, mar de cristal. Todo eso es lenguaje metafórico y alegórico, figurativo y simbólico, que tiene su significado en el presente, y necesitamos comprenderlo. Para entender esta verdad sobre la venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es ese momento en el que un discípulo sincero descubre esta realidad que llamamos Cristo, el
espíritu de vida y verdad. La fuerza que inspira tu ser hacia la rectitud, la perfección, el bienestar, felicidad y todas las cualidades y características que representan todo lo puro, justo y verdadero, todo lo que el reino de Dios y su justicia siempre es. Eso es Cristo formado en uno. Esa es la mente de Cristo. Esa es la conciencia de Cristo o la conciencia divina formada en uno. Y eso es lo que a través de las enseñanzas espirituales se refiere a cuando Cristo venga o la segunda venida de Cristo. Y por eso siempre hago este gesto para ilustrar que esta venida de la cual hablamos, lo que expresa es esa nueva mentalidad que se forma en ti. Y esa nueva mentalidad es tu ser, tu vida, tu estilo de vida diariamente, en esa corona de vida. Y por eso, como decía, la segunda venida de Cristo es la segunda venida de Cristo. Es algo que sucede individual en cada persona. Nadie sabe el día ni la hora. ¿Por qué? Porque nadie sabe el día ni la hora en que tú captarás esto que yo estoy diciendo. En que tú descubrirás dentro de ti que todo lo que has buscado allá afuera es en ti mismo. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento eres tú, es tu ser, es en ti y siempre ha estado. Y a través del día, la vida y cada experiencia en la práctica diaria, como hablábamos, en ese yugo, en esa unión, a mí, al espíritu de la vida, encontrarás todo lo celestial, todo lo que siempre es. Y eso es lo que estas enseñanzas comparten a través de un lenguaje figurativo, simbólico, alegórico, este lenguaje metafórico para describirnos verdades de esta vida presente y para esta vida de hoy, de ahora, para que eleve el estilo de conciencia, el estilo de vida, acciones y resultados. Y eso es la venida de Cristo. Por eso nuevamente la segunda venida de Cristo es ese momento en el que un discípulo sincero descubre a Cristo dentro de sí. Descubre que esa divinidad interior es la naturaleza esencial de uno mismo. Es decir, cada vez que Cristo está diciendo, venid a mí, o como en el versículo 27, y cuando leemos el versículo 27 de Mateo 11, entonces 27 dice, mi Padre me ha confiado todo. También en Mateo, creo que 28, versículo 18 al 20, tenemos esa gran encomienda, pero comienza diciendo esto: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y los cielos representa a través de la historia el lugar de donde todos estas realidades espirituales se manifiestan. Y los cielos viene a ser también esa conciencia en uno, porque lo espiritual, donde se ve a Dios, donde se reconoce a Dios, a su Espíritu, al Espíritu Santo, al abogado defensor, al consolador,
al espíritu de verdad y justicia. ¿Ves? Todos esos conceptos espirituales, ¿dónde se perciben? En el cielo de la mente de cada individuo que los reconoce. Muchos tienen nubes en sus cielos, ¿ves? Y por eso no pueden ver la claridad de la luz que resplandece la vida. Por eso vemos el cielo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. También la tierra representa al ser humano. ¿Y quién es este que dice toda autoridad me ha sido dada? Históricamente representa al espíritu de verdad, de rectitud, como siempre el Rey de reyes y Señor de señores. El Rey, como decir, la fuerza o el pensamiento o los pensamientos más rectos, justos, puros en ti, que gobiernan a todos los pensamientos inferiores que tú tenías. Y por eso vemos ese Rey y su reino, tu nueva forma de pensar que causa unos nuevos ánimos, unos nuevos deseos, una nueva voluntad. Y como vimos en Mateo, mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto al Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Vemos todo este lenguaje espiritual hablándonos de este conocimiento, revelación, entendimiento que se requiere. Tengo otros versículos más y los voy a dejar en las notas, entonces voy a continuar porque a principio hice esta pregunta: ¿qué relación hay entre esta corona, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, con estas palabras de venid a mí? Y como llevo compartiendo, hablando de estos dos versículos, venid a mí se refiere o representa, venid a ese ser tú. Venir o ser, es como decir, venir a mí, refiriéndose a descúbreme en ti. Descubre en ti mismo esta vida de felicidad, de paz, de contentamiento. Descúbrela, ven a mí. Ven esta realidad, este reino de Dios, esta agua, este manantial de vida eterna está dentro de ti. Ven a mí, descúbrelo. Ven a esa versión tuya, justa, recta, pura, perfecta, amable, sincera, honesta, verdadera, presente, leal, servicial, amorosa, compasiva, paciente, en calma. Ven a mí, ven, descubre esa versión tuya que eres tú mismo. Y deja atrás ese viejo ser. Todo eso que te da arranques de ira, todo lo que te causa dolor y sufrimiento, ansiedad, miedo. Esa versión tuya hipócrita, déjala atrás. Deja esa versión tuya religiosa. Tienes la apariencia, te viste, haces los rituales semanalmente, haces los rituales y te sientes internamente seco.
Deja esa versión. Sé sincero contigo mismo. Y despiértate a ti mismo. Crece. Cambia. Mejora. No dejes que la vida te siga repitiendo la misma lección. Las mismas cosas que te molestan tanto. Cambia para que dejen de molestarte. Ponte la corona de vida que Dios ha prometido por cuanto te ama. Ven a mí, descubre en ti esa capacidad de soportar, no de ser una alfombra, sino esa capacidad en ti de tener tolerancia en momentos distintos. En momentos que la vida nos da diferentes experiencias diariamente, ¿cómo podemos desarrollar la mente de Cristo? Esa mente, ese ser, esa versión tuya que todo lo puede. Por la fuerza interna en la cual creces. Una corona, ¿qué representa? La corona de vida que Dios ha prometido. Recuerdo que muchos años atrás, este fue uno de esos versículos que me aprendí de memoria. Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice, bienaventurado, dichoso, feliz o Macarios. Macarios es bendecido en griego. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y vamos a leerlo, esa es la versión Reina Valera, fue la versión que me lo aprendí. Quiero leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente y dice, Santiago 1:12, dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y tentaciones. Y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y vemos que la corona se pone ¿en dónde? Pues claro, en la cabeza. ¿Y qué representa esto? La corona es como decir algo para ilustrar grandiosidad. Se me vienen los reyes a la mente. Ese estado de reinado. Pero espiritualmente lo que una corona representa viene a ser esa mentalidad que se forma en uno. Y como vemos los versículos, dichoso, feliz, es el bendecido y favorecido divinamente. Es la persona que dentro de sí descubre motivos, razones, verdades por ser. A través de su vida, a través de las diferentes experiencias. La vida nos da diferentes, nada es garantizado, pero sí podemos nosotros saber cómo mejorar nuestro estado presente, y de eso es esta grandiosa revelación y enseñanza sobre la venida de Cristo. Porque es esa mentalidad formada en uno que empodera a uno, ¿ves? Le da ese dominio propio para uno a través de las pruebas, las dificultades, las situaciones esperadas que la vida trae. ¿Cómo sobrellevarlas?
cómo soportarlas, cómo sobrepasarlas, cómo disfrutarlas. Para muchos es: Dios, sácame de esta. Dios, por favor, necesito tu ayuda en esto. Dios, ¿por qué a mí me pasa esto? Dios, ¿por qué este tapón ahora cuanta más prisa tengo? Dios, ¿por qué? Y cuando en realidad es toda respuesta. El reino de Dios y su justicia está dentro de vosotros. Por eso decía a través de la historia: el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está alrededor. ¿Por qué? Por esta gran realidad. Que a nosotros no estar conscientes de quiénes somos, estamos ignorantes, y por eso la realidad es como decir: está cerca. Porque cuando se revele es como decir: ahora te diste cuenta de que eres tú. Es tu propia identidad, es tu persona, es tu ser, es tu yugo, es tu unión, es tu unidad. Eres uno con la esencia de la vida. Eres uno con Dios. Eres uno con toda verdad y espíritu de rectitud. Eres uno con todo lo que es. Por eso vive en tal unidad. Y ahí, en esa revelación, ves, en ese abrir y cerrar de este ojo, de la mente, del entendimiento, se comprende, se crece, se eleva a ese estado interno de uno para ser. Y por eso la corona de vida, la mentalidad que se forma en ti, que te empodera para vivir en rectitud, bienestar, en justicia, en paz, en calma, en contentamiento, en agradecimiento y en toda otra cualidad divina que es. Apocalipsis 2:10 dice: no teman lo que estáis por sufrir. He aquí el diablo. Como nos dice esta versión: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Prácticamente cuando leemos Apocalipsis, por cuanto el mismo título del libro nos dice revelación, la revelación, ¿ves? El entendimiento, la comprensión de esta enseñanza espiritual formará en ti esa mentalidad vital que te empoderará para toda acechanza del diablo. ¿Y quién es el diablo históricamente y bíblicamente? Esa versión tuya, inferior. Esa naturaleza carnal en ti. Ese apego a tu ser egoísta. Ese viejo ser tuyo ambicioso, ansioso, necio, injusto, impuro, superficial, manipulativo, hipócrita. Esa versión tuya religiosa.
Esa versión tuya celebrando la mayor parte del año Halloween con máscaras puestas, aparentando lo que tú verdaderamente no eres. Y por eso esta lucha espiritual lo que nos habla es de nuestro propio ser para crecer a una mejor versión de nosotros y dejar atrás esa vieja versión de nosotros, y cómo a través de la historia nos enseñan en la mente de Cristo. Y por eso venid a mí, venid a esta conciencia, venid a este espíritu, venid a este ser, venid a esta sintonía, venid y descubrir esa esencia en ti, esa mente que eres tú. Termino con este versículo. Mateo 25:34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Estas enseñanzas espirituales, a través de la Biblia, vemos el tipo de lenguaje que utilizan. Y si los tomamos e interpretamos literalmente, bueno, pues resulta eso en unas realidades, experiencias que muchas personas en sus tradiciones de fe al día de hoy viven. Pero si se entiende e interpreta en su lenguaje y género poético, figurativo y simbólico, estas enseñanzas nos empoderan y podemos ver cómo desde la historia el mismo espíritu, la misma esencia se ha compartido. En muchos de mis videos yo hablo sobre el Bhagavad Gita. Llevo estudiando por meses el Uddhava Gita y toma un tiempo. En mi página tengo muchos videos. Si me ves así en la carátula, escucha o busca en YouTube, en Google, qué es el Bhagavad Gita. Pero lo significativo de estas enseñanzas, por compartir la misma esencia espiritual. Lo que nosotros llamamos Cristo, esta mente formada en uno, la venida de Cristo, esa verdad espiritual por miles de años, a través del Bhagavad Gita, el canto del Señor, una enseñanza espiritual, un poema para el crecimiento personal, donde revela el espíritu de vida formado en el hombre, y a través de estos personajes nos enseñan exactamente los mismos conceptos y principios que vemos a través de los evangelios, Nuevo Testamento y libro de Apocalipsis. Las mismas enseñanzas de Jesucristo nos pueden traer, podemos comprenderlas mejor al conocer el origen de las enseñanzas, por ser una enseñanza eterna, espiritual. Y a través del Bhagavad Gita, cuántas veces en la enseñanza Krishna, y mira lo interesante, Krishna y Cristo. ¿Qué esto representa? Busca la etimología de la palabra Cristo en griego. Y vamos a ver cómo lo lleva a la raíz de Krishna. Krishna y Kri de Cristo. La misma etimología y la misma esencia. Y cuando uno busca las descripciones, motiva a la corona de vida. Y por eso, ¿cuántas veces en el Bhagavad Gita Krishna no le dice a Arjuna que Arjuna representa al discípulo y devoto
te representa a ti y a mí, al ser humano. Le dice, ven a mí, adórame a mí, deposita en mí tu confianza, tu conocimiento, reconóceme a mí que soy el Espíritu en ti y en el Espíritu en toda la humanidad. Y todas las veces, y te leo un versículo en el capítulo 14, versículo 27, dice, porque yo soy, Krishna hablando, mira esto, porque yo soy. ¿Dónde vemos los yo soy? 7 yo sois, Jesucristo dijo a través del libro de Juan. Y el más significativo, Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando vemos miles y miles de años atrás, la sabiduría inspirada por Dios oriental, vemos en un poema, en una historia, aquel que representa la divinidad, a Dios, diciéndole a la naturaleza de la humanidad, porque yo soy el tabernáculo de Dios, la inagotable fuente de la vida imperecedera, la ley de la rectitud y la bienaventuranza infinita. Bhagavad Gita, capítulo 14, versículo 27. ¿Qué nos enseña esto? Cuando uno ve desde la historia, yo soy, representa esa verdadera naturaleza divina, espiritual, dentro del ser humano. Que el ser humano desde que nació ha sido condicionado por el mundo, sistemas sociopolíticos, ideas de hombres, tradiciones, lenguas. Y el ser nace y crece condicionado, es su mente no reconoce su verdadera esencia y naturaleza. Y a través de estas historias, a través del Uddhava Gita, llevo estudiando el capítulo 15 y todas las veces, deja ver si puedo, todas las veces ves como dice aquí, solo yo, I alone, I am, yo soy, yo lo ves, donde está más oscuro, está diciendo yo soy. Vemos otra enseñanza a otro devoto, según esta sabiduría espiritual, para llevarnos a reconocer desde el oriente al occidente un espíritu y esa unidad, ese yugo en esta verdadera esencia. Y es reconocer ese verdadero yo, ese espíritu supremo en uno y vivir por esa realidad siempre presente. Eso es la venida de Cristo. Eso es la segunda venida de Cristo. Eso es esa corona de vida prometida a aquellos que aman. ¿Ves? Esa mentalidad y conciencia presente. ¿Qué es tu camino de vida? ¿Qué es cómo vives? En la amabilidad, en la gentileza, en el bienestar, en la felicidad, en el disfrute. Haga calor o esté lloviendo, haga frío, haya alimentos o no, con tormenta o sin tormenta, con trabajo, sin trabajo, con todas estas realidades, con la salud o sin la salud. Es esa verdad, esa corona de vida, ese estado presente, que es tu ser, tu mente, tu versión divina, pura, perfecta.
no dividida, como si Cristo, Dios, fuera alguien separado de ti. No, tu propio ser, tu verdadera esencia y naturaleza. Por eso, vengan a mí. Descubre y desarrolla tu esencia y verdadera naturaleza divina. Tu corona de vida eterna. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos con el favor del Eterno, con el favor de esta hermosa vida. El próximo lunes para continuar viendo otros versículos, otros puntos, otros conceptos para que nos ayuden a seguir creciendo en esta verdad espiritual. La venida de Cristo, vemos, siempre ha sido y está describiendo una nueva conciencia, una nueva identidad, una nueva voluntad, un nuevo ser, una nueva persona, una nueva conciencia divina formada en ti. Tu propio ser. Nos vemos. Gracias a todos los que han compartido. Saludos a todos. Bendiciones y nos vemos el próximo lunes. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.